Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan claro? Sí, profe, sí se escucha. Bien, vamos a iniciar en esta materia. Les digo que es la primera vez que doy, nunca he dado, así que me tienen un poquito de paciencia. Bueno, y la materia ya saben, se llama Psicosociología del Deporte. Esta materia la vamos a tener en este cuatrimestre. Hoy vamos a ver simplemente tres objetivos. Uno es comprender el origen histórico de la sociología como ciencia. Después vamos a ver el objeto de estudio y el método y las teorías sociológicas más importantes cuando inició esta ciencia, ¿no? Nada más, en eso nos vamos a concentrar. Bien, vamos por el nombre. Ustedes saben que la materia se llama psicosociología. La materia tiene dos perspectivas. Una, por un lado, es la psicología social y por otro, el enfoque es de la sociología. Ambas materias, digamos, van a estar enfocadas al deporte, es decir, al estudio del fenómeno del deporte en la sociedad. Y vamos a auxiliarnos de esas dos ciencias, ¿no? De la psicología social y de la sociología. O sea que vamos a tener como un híbrido. Así que vamos a ver conceptos de ambas materias. Bien, vamos a comenzar primero por sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Cuándo se inició? Relativamente es una ciencia nueva, ¿sí? Porque comenzó más o menos en el siglo XVI, con tres acontecimientos fundamentales, les diría yo. Uno es la Revolución Industrial, el otro fue la Revolución Francesa, y el otro fenómeno histórico que produjo la aparición de la sociología fue la Reforma y la Contrarreforma. ¿Alguien sabe a qué se debió la Revolución Francesa? ¿Por qué se produjo la Revolución Francesa? Nada, nada. ¿No se acuerdan del secundario? No, profe, pero Poca memoria últimamente. Bueno, la Revolución Francesa, igual que los dos momentos anteriores, esto de la Reforma y la Revolución Industrial, surgen como resultado de la racionalización. Fue un periodo, recuerden, del iluminismo. Esto ocurre después del Renacimiento. Había como una corriente importante de desarrollo de la racionalidad. Entonces se trataba de entender todo a través de la razón. Y bueno, y así se llegó, por ejemplo, a la construcción de máquinas que reemplazaron a, digamos, el trabajo manual del campo, ¿no? Y ahí hubo un movimiento de la sociedad campesina a las ciudades. En el caso de la Revolución Francesa, perdón, hubo un cambio de pensamiento. El poder político no solamente lo tenía que tener el rey, sino que lo tenía el pueblo. Es decir, comenzaron a ser más racionalistas, ¿no? Incluso este racionalismo afecta a la religión. Recordemos que aquí se produce la división de la Iglesia Católica y aparecen los anglicanos, los luteranos. Hay una crítica a la Biblia y a la Iglesia. O sea, estamos en un contexto de crítica, de racionalización. La sociedad está cambiando. Y bueno, era necesaria una ciencia que entienda los cambios sociales. No sé si alcanzan a ver ahí tengo un cuadrito donde tengo el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. En ese cuadrito ustedes pueden ver algunos aspectos de lo económico, lo cultural y un cambio en la sociodemografía, la gente, qué pasó con la gente. Bueno, la sociedad tradicional se basaba en el trabajo más manual, directo, no usaban maquinarias y trabajaba la familia. En cambio, en la sociedad moderna, la mayoría va a pasar a ser empleado,
las jornadas laboral van a ser más largas, no hay ninguna regulación todavía, ¿no? Este es el cambio, o sea, el tema acá es cambió la sociedad. No vamos a decir si para bien o para mal, pero sí que la sociedad está cambiando. ¿Qué es la sociología? ¿Qué definición vamos a usar? Bueno, acá tenemos la primera que dice que es la ciencia de lo social que se dedica al estudio de las sociedades humanas, es decir, a los fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio. Voy a señalar la palabra interacción y proceso de cambio que son fundamentales para entender la sociología, ¿no? No es solo el estudio de la sociedad, sino cómo interaccionan los individuos dentro de la sociedad y cómo este movimiento va a producir cambios a nivel histórico, económico, religioso. Es decir, el cambio social produce todo eso, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? Básicamente sería lo social, es decir, eso que nace del intercambio directo entre dos o más personas. Hablamos de sociedad cuando ya tenemos dos individuos o más individuos. Es decir, vamos a estudiar el intercambio entre dos personas, una que actúa y la otra que responde. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Bien, vamos señalando algunas cuestiones importantes para que ustedes siempre la tengan presente en los exámenes. Que la sociología es una ciencia de los procesos sociales y las grandes estructuras. O sea, el estudio de los procesos sociales, cómo cambia una sociedad. Otra dice que es una ciencia que estudia el comportamiento de los individuos agregados en interacción. Fíjense esa palabra cómo se repite. Interacción, la acción entre dos o más individuos. Y por último, tener en cuenta que la sociología es una ciencia subjetiva y objetiva. Se mueve en esos dos planos. Es cómo yo lo veo y cómo lo veo de manera objetiva, ¿no? O sea, hay una ambivalencia, no se puede ser totalmente objetivo, siempre la opinión del sociólogo está cargada de alguna subjetividad. Por ejemplo, para darles un ejemplo, hoy en día tenemos una epidemia ¿de qué? De dengue. De dengue, ¿sí? Y esta epidemia de dengue nos hace otra vez recordar un poco a lo que pasó con el COVID. Entonces se están tomando algunas medidas, fíjense, para tratar de frenarlo, ¿no? Y justamente hoy día llegó un comunicado a las escuelas que los alumnos vayan con pantalón largo, con remera manga larga, para que no les pique el dengue, digamos, el mosquito básicamente. Pero miren cómo una epidemia puede cambiar el uso de la ropa, e incluso puede cambiar el pensamiento de los chicos, es decir, no voy a ir a la escuela porque ahí me expongo a cierta enfermedad. Profe, y también puede llegar a generar conflictos, ya que estuve viendo últimamente muchos videos de gente que se pelea por los repelentes o por métodos para prevenir el dengue. Bien, bien, ahí tenemos una incumbencia de lo económico. Fíjense, va a haber una demanda de espirales, de repelentes. Incluso en los diarios salen que ya no hay repelentes y espirales, pero ustedes van al súper y sí hay. Lo que pasa es el precio el que está, la gente no tiene acceso a eso, ¿no? Pero bueno, esto ya sería una apreciación subjetiva y a la vez objetiva, por eso les decía, juegan mucho esos dos ámbitos, ¿no? En lo sociológico. Bien, acá les puse yo una definición que me gustaría ver en los exámenes. Esta es importante, ¿sí? Es una ciencia que tiene por objeto de estudio el aspecto social del hombre, considerado como miembro de un grupo, y las relaciones del hombre con la sociedad, representadas por el conjunto, ay, a ver, me sale ahí. ¿Conjunto de qué? Dice ahí, no me está saliendo a mí. ¿Estructuras? Sí, estructuras en las cuales se encuentra inmerso. Bien, que sería lo jurídico, lo religioso, lo económico, ¿sí? Cómo un acontecimiento social está impactado por todos esos aspectos, ¿no?
¿Cuál es el método que va a usar la sociología? Recordemos que para que algo se considere científico, tiene que tener objeto y método. Si no tiene objeto y método, no se considera científico. El método, en este caso de la sociología, va a ser un procedimiento sistemático, organizado, repetible, por medio de leyes que van a estudiar los fenómenos sociales. Por ejemplo, si vamos a estudiar, pongámosle, los cambios que produjo la epidemia del dengue en comparación al COVID, ¿qué pasa con la gente, digamos? Podremos hacer un estudio comparativo. ¿Qué pasó con el COVID y qué pasó con el dengue? ¿Y qué podría llegar a pasar con una nueva epidemia, por ejemplo? ¿No? Ese estudio lo podríamos hacer. Y todavía lo podríamos relacionar con el ámbito de ustedes, que sería el ámbito deportivo. ¿Sería seguro asistir a la cancha, por ejemplo? ¿Dónde más lo podría haber en el deporte el dengue que influya? Profe, puede ser que se vea ahora en el mismo fútbol, porque de varios equipos hay varios casos de dengue. Bien, bien. O sea, no se van a poder hacer torneos, los jugadores van a estar enfermos, qué sé yo, el árbitro, y hay una serie de factores ahí que no va a permitir que el deporte se desarrolle de manera normal y habitual, ¿no? Entonces, lo que quiero que capten es que para poder estudiar esto voy a tener que recurrir a estadísticas, voy a tener que recurrir a opiniones de expertos, para ir construyendo una opinión fundamentada sobre el fenómeno del dengue en el deporte, cómo el dengue modifica a una sociedad, ¿no? Incluso ahora hasta se hacen hisopados, profe, ¿no? Para ver Sí, si hay síntomas o no de dengue. claro, el papel de usted de periodista, por ejemplo, va a ser en ese caso, es estudiar primero qué es la epidemia, y lo segundo es cómo la gente, cuál es la opinión de la gente respecto a esta epidemia, ¿no? Y qué medidas de prevención tienen eso. Para hacerlo con carácter científico, acá yo les propongo tres maneras. Una es el enfoque positivo empírico, que se le llama, que básicamente es juntar varias opiniones reales que sucedan y de ahí obtener una conclusión. Es como hacer una encuesta, ¿sí? Ustedes van a ver que en el diario incluso hacen encuestas pequeñas y sacan porcentaje si sí o si no, ¿sí? Ahí tendría yo un método inductivo experimental. El otro método, que es el método marxista, método dialéctico concreto, este consiste más bien en contraponer, ¿no? Contraponer opiniones, en caso de la gente que, hablando, siguiendo con la idea del dengue, y qué medidas de prevención se pueden tomar con el dengue, o qué son algunas que no funcionan, digamos. Por ejemplo, han sacado el tema de repelentes de vainilla, de café, eh, de limón, y algunos funcionan, hay otros que no. Es como que se generó algunos mitos de la abuela del remedio, ¿no? Casero, que pondría en crisis, por ejemplo, a la industria del repelente, alguna marca conocida, ¿no? Y el último es un enfoque que tiene que ver más con la historia, es decir, si en otro momento de la historia ya ocurrió alguna epidemia parecida y lo comparamos, ¿no? Qué sé yo, el dengue en el año 1901, ponele, que ocurrió, y qué diferencia habría con el dengue hoy día actualmente, ¿no? ¿Qué opinaba la gente en ese momento y hoy día qué opinan? Sería un estudio más comparativo a nivel histórico. Bien, vamos a pasar ahora a los fundadores de la sociología. Allí tenemos la foto de los cuatro más importantes. El primero es Augusto Comte, luego tenemos a Emile Durkheim y al barbudo ese que es muy conocido, que es muy usado actualmente. ¿Quién será? A ver si lo pueden identificar. Famoso por el comunismo en Rusia, en China, en Corea. Él fue el Marx. creador. Marx, el marxismo, muy bien.
Y el último que tenemos es Max Weber o Weber, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Vamos a comenzar por Augusto Comte. Bueno, primero que todo es un filósofo francés. Él fue el que creó esta postura del positivismo, ya vamos a ver enseguida, y vamos a ver también la ley de los 3 estadios que van a explicar el cambio de lo social, y por último vamos a ver la dinámica y la estática social. Fíjense que en la imagen lo van a ver como que está experimentando allí, porque él le va a dar la categoría de ciencia a la sociología para que no quede como un mero comentario subjetivo, ¿no? Porque por ahí a los sociólogos dicen que todo es opinable, pero no, tienen una base científica. Yo les decía que fue el creador del positivismo. El positivismo, digamos, es una corriente de pensamiento que le da importancia a la observación empírica, o sea, todo aquello que yo pueda tocar, oler, pueda trabajar con los 5 sentidos, o que producen experiencia, y por lo tanto es cuantificable, yo lo puedo medir, eso sería positivismo. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto dura una relación de pareja, el amor? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cree que en una pareja se quieren mucho, por ejemplo? Después de cuánto tiempo ya se dejan de querer tanto. ¿1 año, 2 años? ¿Qué dicen? Ahí no te escucho, creo que tenés el micrófono. ¿Constanza Teve estás hablando? No, profe, perdón, estaba tosiendo. Ah, algunos dicen que el amor es una química de hormonas, ¿no? Que no dura más que meses, 1 año. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo creo que las respuestas varían mucho según lo que sienta cada persona. Ujú. Fíjese que si lo tuviéramos que hacer científico, tendríamos que medir, o sea, ponerlo de alguna manera en números y medir, qué sé yo, la respiración, la transpiración. Tendría que tener un dato sensible sobre qué es el amor. Pero bueno, es un concepto, yo creo que trasciende a lo científico, no es solo ciencia el amor. Sin embargo, esta postura, el positivismo, va a tratar de reducir las relaciones amorosas, por ejemplo, a pura química o pura física, si se quiere, como si fuera un dato experimental. No se puede medir el amor, no puedo decir te amo 3 kilómetros, aunque a veces usamos esas expresiones, ¿no? Pero bueno, ese dato, por ejemplo, no se puede volver positivo. Pero bueno, Augusto Comte propone que solo se estudia lo que es positivo, o sea, solo se estudia lo experimental. Sería la típica frase, y si yo no lo veo, no lo creo. Vamos, hoy día se dice mucho eso. Es más, le diría yo, está de moda ser positivista. Hasta que yo no lo cotejo, no lo toco, no lo creo. Pero hay que tener en cuenta que la ciencia es limitada. ¿Estamos? Pero bueno, el caso de nuestro Augusto Comte, y él dice que no. Él dice que solamente se conoce lo que se puede experimentar y tocar. ¿Qué temas creen que quedarían fuera aparte del amor, por ejemplo? Ahora que cruzamos la Pascua, por ejemplo. ¿Será un La dato? religión puede ser, Sí. ¿Se puede comprobar la existencia de Dios científicamente? yo creo que no, es cuestión de creencia. Ujú, exactamente. Y ahí tenemos problemas, ¿no? El tema del alma o la existencia en la vida después de la muerte no sería un dato científico, por lo tanto, y Comte no lo deja de lado a eso, ¿no? Bien. Sin embargo, a la ciencia, el positivismo le va a servir muchísimo. Por eso hubo un gran avance científico a partir de esta postura, ¿no?
Bien, Augusto Conte propone para entender los cambios sociales la ley de los tres estados. La ley de los tres estados nos dice que en un primer momento la humanidad atravesó un estadio llamado estadio teológico o mágico. Es decir, esto lo podríamos identificar con la edad antigua, cuando se creían los dioses, las pirámides, qué sé yo, Moisés, todo lo que sea las religiones antiguas, ¿no? Y lo podríamos ubicar también con las edades del hombre, ¿no? Por ejemplo, ustedes, cuando eran niños, tenían alguna fantasía, creencias en cosas mágicas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que creían cuando eran chicos y ahora ya no? Que sea algo mágico, así, mítico. Papá Noel, perdón si algo Muy bien, que sí, todavía. ¿Quién más? A El ver, ratón Pérez. el ratón Pérez, muy bien. ¿Qué más? Los mismos reyes, profe. El Los Reyes Reyes Magos, Magos, muy bien. que yo sabía, yo después me enteré que eran mis viejos los que me dejaban los regalos que no existían. Bien, es típico entonces eso del pensamiento infantil. Yo les pregunto, ¿les estaban mintiendo o no cuando eran niños? Yo creería que no, profe, porque nosotros al ser chicos, bueno, prácticamente nos decían una cosa y se creía. En realidad trataban allí de inculcar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la esperanza, la buena conducta. Era otra manera de pensar, ¿sí? En la humanidad hemos tenido un proceso de evolución del pensamiento social y en las primeras etapas de la humanidad, en la antigüedad, fíjense que se construían pirámides, tumbas, acá los aztecas y los mayas sacrificaban gente, creían, qué sé yo, que al sol se lo devoraba un puma, por ejemplo, con el eclipse, ahora que hubo uno ahora hace poco. Tenían cierto pensamiento mágico sobre la realidad, ¿sí? Augusto Conte va a decir que, bueno, eso es una sociedad infantil, primitiva, que no creció, digamos, ¿no? Tiene una visión bastante dura, les diría yo, Augusto Conte, de ese periodo. Después, dice Augusto Conte, la humanidad entra en un segundo estadio, que sería el estadio metafísico o filosófico, que acá lo identificamos con la Edad Media, porque allí aparecen pensadores que van a reflexionar sobre la fe, sobre la Biblia, sobre si existen los ángeles, o qué es el Estado, por ejemplo, ¿no? Esta etapa también la podemos identificar con alguna etapa de la vida de los seres humanos, ¿no? Esa etapa donde uno critica todo y usa mucho la razón, no dice tanto la verdad, sino busca darse razón, ¿no? O sea, si voy a descansar, me voy a dar razones para descansar. Si desaprobé una materia, te voy a dar razones por qué desaprobé la materia, pero no voy a decir la verdad. Acá tenemos que distinguir lo que es decir la verdad y decir razones. Es propio del pensamiento filosófico a veces ser demasiado racional y no decir la verdad. Entonces ahí hay que distinguir un poco. No sé si me entienden cuando digo decir la verdad y decir razones. ¿Se entiende eso o no? No, profe, hasta eso, Bueno, va, a yo en ver, un momento pensé vamos a dar un ejemplo. A ver, son dos cosas, o sea, supongamos es lo que, mismo. sí, a ver, supongamos que yo les diga, les pregunte, ¿no? ¿Estudiar es un derecho o una obligación? Yo quería que una obligación. Yo, Ujú. Pero ustedes saben que es un derecho. claro, Es un derecho al que no se puede renunciar porque es propio del ser humano educarse. Sin embargo, esa es la verdad. Sin embargo, si uno le pregunta a los estudiantes,
ellos te van a dar razones de que por qué el estudio es una obligación. O sea, me van a tratar de convencer que el estudio es obligatorio. Están convencidos de eso. Pero esas son razones nada más. Estamos discutiendo razones. Y acá lo que tenemos que ver es cuál es la verdad. La verdad es que el derecho a la educación es un derecho humano, irrenunciable, para todos. Y que debería tomarlo desde esa perspectiva. Pero como hay alumnos que no quieren estudiar, te van a inventar razones de que es una obligación. ¿Estamos? Entonces, esta postura la vamos a ver mucho en el estadio metafísico, ¿no? Esta sería la típica edad del adolescente. Fíjese, los adolescentes discuten todo, critican todo, son muy racionales, buscan razones, no buscan tanto la verdad, sino buscan salirse con la suya, ¿no? Ese sería el estadio más de la adolescencia de la sociedad. Y Augusto Comte propone el tercer, o sea, una persona ya madura, una sociedad madura, que sería el estado científico o positivo, ¿sí? Él propone que allí la sociedad ya está madura, dejó la fantasía de la niñez, dejó de hablar razones y comenzó a buscar pruebas. ¿Sí? Este último estadio, que se llama el estadio positivo, yo acá, si digo algo, lo tengo que comprobar. ¿Sí? Sería la sociedad que si opina, debe tener un fundamento. Si digo algo, tengo que buscar comprobarlo. No puedo hablar por hablar. ¿Estamos? Este sería el estadio de adultez de la sociedad, a lo que buscaríamos llegar, ¿no? Bien, ¿quedó claro esta ley de los 3 estados? Sí, profe. Bien. Cualquier duda me preguntan, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos errores de ortografía, a ver si se dan cuenta. ¿Pueden ver o no? División. Ah, Hay va con división. ese. Bien. Cuando Augusto Comte estudia la sociedad y trata de volverla científica, va a hablar de la estática y de la dinámica social. Esos conceptos, estática y dinámica, ¿de qué ciencia creen que vienen? ¿Dónde se estudia estática y dinámica? ¿De la física? De la física, de la física. Ah, muy bien, Valentina. Estos términos, porque Augusto Comte considera que lo más científico es la física, por eso toma prestado algunos conceptos. En la parte de la estática social, lo que va a estudiar van a ser las instituciones, o sea, esos elementos que son permanentes, que no cambian, ¿sí? Por ejemplo, en toda sociedad hay familia, hay escuela, hay policía, hay una entidad de salud. Eso es inamovible, siempre hay esos elementos. En cambio, en la parte de la dinámica vamos a explicar cómo esos elementos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Veamos un elemento básico de la sociedad que es la familia. ¿Ha cambiado el concepto de familia actualmente? ¿A qué se llama Sí, familia? yo considero que sí cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y por ejemplo, antes se estilaba el tener hijos y la sociedad actual no piensa que es necesario tenerlos o tienen Bien, menos. Cambiaron sí, mucho. hay un poco más de conciencia respecto de tener a los niños, ¿no? Pero también la configuración, ¿no? Los hijos viven siendo grandes todavía con los padres, y las parejas ahora pueden ser del mismo sexo, y hay familias que se divorcian, se vuelven a casar, se ensamblan nuevos tipos de familia. Y ya los matrimonios ya no son arreglados, entre paréntesis podríamos decir eso, porque también todavía hay gente que se puede casar por interés, ¿no?
para no estar sola o por conveniencia económica. Y este cambio que estamos observando de la familia es lo que llamaríamos aquí dinámica social. Esto va a tener algún impacto en la sociedad y eso es lo que tendremos que analizar, ¿no? Y tendrá algún impacto en el deporte, los nuevos tipos de familia. ¿Quién llevaba a la cancha a Messi? ¿Conocen la historia? Su abuela. La Su abuela era profe abuela, la que lo su llevaba. abuela. Miren el papel de las abuelas. Hoy en día la abuela haría eso. No, Muy raro eso, ¿no? Porque las abuelas ya no quieren ver a los nietos o cuidar a los nietos. Tienen que cuidar a la madre, dice. Fíjense cómo ese aspecto puede impactar. Si la abuela no lo hubiera llevado, ¿qué hubiera pasado? Bien, no se lo No vamos a existía ver. Messi. Sí, Claro, no existirá. sí. Y ahora, o sea, ¿qué pasará en adelante con las familias, ¿no? Porque ahora la participación de los abuelos se ha vuelto mínima, ya no participan tanto. Han quedado los padres, y en algunos casos ya ni los padres, porque los chicos por ahí se manejan solos. Bien, vamos a pasar a este pensador que es muy revolucionario, ¿sí? Karl Marx. Bueno, él más que filósofo, fue un abogado de buena clase social, ¿sí? O sea, él mucha necesidad de trabajo no tenía, sin embargo le preocupaba lo que observaba, ¿no? ¿Y qué es lo que él observaba? Estamos ya en el periodo de la Revolución Industrial, y él observaba que la gente los dueños de la fábrica se aprovechaban de los obreros, ¿sí? Es como ahí ven el dibujo, el que tiene más rango se aprovecha de aquel que tiene menos rango. Es la eterna lucha entre quién y quién. ¿Qué clase social lucha con qué otra clase social? Los ricos y los pobres, ¿sí? Media baja. La clase, bueno, ahora, ¿cuántas clases sociales conocen? Acá en Salta, por ejemplo, tengo la clase social. Puede ser que sean tres, profe, ahora. Sí, pero, Alta, media y baja. sí, pero ¿qué está pasando con estas medidas de Milei? Están Clase- cambiando muchos, por ejemplo, la sociedad que se considera media pasa a baja, o hay como bastantes alteraciones en lo que se considera una clase baja, media o alta. Muchas personas Muy, están quedando sin trabajo, lo que está llevando a que las personas pasen a ser clase baja y únicamente personas que tienen, por decir, plata y son de clases importantes son la clase alta. bien, bien, bien. Esa observación que está genial, les digo, es más, acaban de resumir 10 libros de sociología, eh, estudios sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conflicto económico con la clase media? Lo han dicho perfecto, chicas, ¿no? Se han dado cuenta muy bien eso. Estoy re sorprendido. A ver, cuando hay conflictos económicos, la clase media o se esconde en la clase alta, sube para arriba, o baja y se esconde en la clase baja. El hecho es que van a quedar dos clases, ya no va a haber tres clases, sino dos. Va a estar la clase alta y la clase baja. La clase baja va a llegar un momento que se van a juntar todo y se va a quejar con la clase alta. Entonces, un grupo de la clase baja se va a levantar contra la clase alta, pero la clase alta va a tener que llegar a un acuerdo con ese grupo de personas y le va a decir, no se enojen tanto, y vuelve a aparecer la clase media. ¿Entienden esa dinámica? O sea, actualmente estamos en un periodo donde está la clase alta y la clase baja. O sea, o se tiene plata o no se tiene.
Pero esto va a tener un tope. Esto ya ocurrió en la historia. Esta clase baja se va a empezar a quejar más y se va a elevar un grupo que se va a quejar a la clase alta y va a generar de nuevo la clase media. La clase alta nunca va a bajar. Ellos siempre quieren estar arriba. Los que suben y bajan son la clase media y la clase baja. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la lucha de clase, ¿sí? A lo que Karl Marx estudia bastante bien, ¿no? Esto. Y él dice que la historia de la humanidad se debe a la lucha de clases. O sea, el motor del paso de la historia es el conflicto de clases, ¿no? La lucha de clases. Uy, no sé si logran ver eso. ¿Se ve bien o no ahí? ¿Sí? Bueno. Ustedes van a ver que a lo largo de la historia siempre hay dos grupos. Yo creo que lo vamos a ver mejor en otra diapositiva. A ver, déjenme pasar. Y fíjense, la historia de la humanidad comenzó básicamente sin clases. Todo el mundo, aquí en el primer escalón de esta escalera, todo el mundo hacía todo. O sea, si yo tengo un grupo de seres humanos, todos colaboraban, todos ayudaban, ¿sí? A medida que ese grupo fue creciendo, empieza a aparecer una élite social y un grupo de segunda categoría que serían los esclavos. Eso fue en la antigüedad. A medida que pasa el tiempo, esas dos clases sociales, la élite y los esclavos, van a generar otro grupo que van a ser los campesinos. Pero otra vez los campesinos van a luchar con una nueva élite, la aristocracia. ¿Quiénes son esta aristocracia? Van a ser los comerciantes, la gente que empieza a ganar dinero y ya no trabaja tanto cultivando la tierra, sino moviendo dinero, ¿no? Comprando, vendiendo. Allí se genera, esa es la época del feudalismo. Este estudio lo hace Marx. Sigue avanzando la historia y llegamos a la época actual, donde se genera el capitalismo. Por un lado tengo el proletariado, que serían los obreros, y haciéndole la oposición al proletariado tendría la burguesía, es decir, los dueños de la industria, la gente que tiene el dinero y las herramientas del trabajo. ¿Qué pone el proletariado? ¿Qué le ofrece a la burguesía? La burguesía, repito, ofrece dinero, las máquinas, y el proletariado ofrece la mano de obra, la fuerza laboral. ¿Sí? O sea, hay como un intercambio aquí. Yo te doy plata, te pago un sueldo, pero vos me producís algún producto, por decirlo de alguna manera. Pero hay dos clases sociales, ¿no? La gente que tiene la plata, los burgueses, y la gente que trabaja, que sería el proletariado. Hay una diferencia. ¿Quiénes son los más y quiénes son los menos? ¿Qué clase social sería la más grande, o sea, en cantidad de individuos? El proletariado. El proletariado. Y pocos serían los burgueses en ese caso, ¿no? La gente que tiene el capital, el dinero, la empresa. ¿Qué es lo que propone Marx? Marx quiere terminar con las clases sociales, o sea, no quiere que haya burguesía y proletariado. Quiere una sociedad sin clases, donde todos seamos iguales. Esta idea suena bastante bien, ¿sí? Pero tiene sus complicaciones, y la hemos visto aquí en Cuba, en Corea, en Rusia, y todavía esa idea de que todos somos de la misma clase se sigue manteniendo hoy en día. ¿Conocen a la cantante J. Lo? Sí. ¿Conocen de qué barrio ella salió para volverse cantante? No, ya no. No, Del Bronx. ¿Alguien conoce lo que es el Bronx? Ahí nació también un estilo musical. ¿Nada? Bueno, ¿Puede ser hip hop? sí, uno de los barrios más peligrosos, les cuento, ¿no? Y
Y cuando, bueno, hoy día, en este tiempo la estuvieron criticando a ella porque ella se hace llamar que es del Bronx y que vino de muy bajo para llegar muy alto y hacerse así como la pesada, diríamos, en la sociedad de los famosos, ¿no? Pero bueno, ya nadie cree que vino del Bronx. Pero esta idea de yo soy de la clase baja y vengo de muy abajo para ir muy arriba, es una idea que se usa mucho para hablar de una sociedad que avanza, una sociedad sin clase, ¿no? Aquí en Argentina, esta postura de sociedad sin clase la hemos tenido con los presidentes anteriores, ¿no? Porque se les daba subvenciones, por ejemplo, eh, a la clase baja para que lleve otro estilo de vida, ¿sí? Entonces había como una especie les diría yo, de comunismo, sin llegar a ser Cuba ni nada, pero había una idea dando vuelta allí. Ahora eso cambió, fíjense, cambió totalmente eso. Hay ideas dando vuelta de un comunismo, le diría yo, disfrazado. Lo que nosotros tendríamos que acá criticar, que vamos a hacer periodismo y formadores de la opinión pública, es en qué medida somos o no somos comunistas. Muy fuerte esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué sería lo justo? Que la sociedad sea sin clase o clase siempre va a haber. Eso sería para analizar, ¿no? Bien, acá le hice un mapita conceptual para que entendamos un poco la crítica que Marx hace a esto del proletariado y el capitalismo. Fíjense que la propiedad es algo que tienen en común el capitalista y el obrero. O sea, son dueños de algo. El obrero, por su lado, es dueño de la capacidad de la inteligencia para armar algún producto, algo que construya, ¿no? Y tiene la energía, o sea, tiene la mano de obra. Y el capitalista tiene el dinero y la maquinaria, las herramientas, digamos. Ellos dos, el capitalista y el obrero, hacen un contrato, es decir, se ponen de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo? El capitalista dice, vos tenés que darme un producto armado y yo te pago un salario. O sea, vos me construís, qué sé yo, una X cantidad de sillas y yo te pago por eso un dinero, un sueldo. ¿Estamos claros? Ahora, si yo vendo esa silla, tiene un precio de venta y tiene un precio de costo. ¿Cómo se llama la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo? ¿Saben esa parte? A ver, supongamos que ustedes armaron una silla y el material de esa silla les salió 500 pesos. ¿A cuánto van a vender a la silla? ¿La van a vender a 500 o un poco más? Un poco más por la ganancia y la Ah, mano de obra. bien. La ganancia en Marx se llama plusvalía. Esa ganancia, ¿quién se la queda? ¿El capitalista o el obrero? Al obrero le doy un sueldo. El capitalista, El capitalista, ajá. O sea que ¿quién está acumulando dinero ahí? la burguesía. La burguesía. Y ahí eso es lo que observa Marx. Observa que el que más junta dinero por el tema de la plusvalía, o sea, la ganancia, es el capitalista. Se vuelve cada día más capitalista. Y el obrero se va contento con su salario, pero no creció, digamos, su dinero. Y encima, dice Marx, hay algo muy raro que ocurre. El obrero, pongamos que hizo la silla, pero la silla él no la va a ocupar ni la va a vender, sino que se lo lleva otra persona. Y eso es lo que se llama trabajo enajenado. O sea, el obrero produce la silla,
pero ese objeto se les va de la mano y es como que trabajó para otra persona, ¿no? Que es realmente lo que pasa, digamos. Entonces, esta diferencia se genera y es grande, ¿no? El capitalista sigue juntando dinero, el obrero sigue con el mismo sueldo igual. ¿Cómo se podría hacer para salvar esa distancia, esa diferencia entre el capitalista y el obrero? ¿Cómo podríamos hacer para que la plata no se la quede solamente el capitalista? Por ejemplo, cuando hay una persona vendiendo pantalones, ¿qué se le paga si vende muchos pantalones? Si vende muchas remeras, aparte de Una que comisión puede ser, profe. una comisión, exactamente. Fíjense que el tema de la comisión es una forma de hacerlo participar al empleado de alguna ganancia de la empresa, ¿no? Entonces vos vendés, qué sé yo, muchos pantalones y te dan una comisión extra. O algunos le llaman bono de fin de año, un extra que vos también ganás. Esa podría ser una solución, ¿no? Que sería como un neocapitalismo, un neocomunismo, en todo caso. Estados Unidos, por ejemplo, es un país neocapitalista. Fueron capitalistas en un momento muy capitalista, pero ahora están siendo más neocapitalistas. O sea, hacen participar al obrero de las ganancias de las empresas y te hacen subir de puesto. Porque tienen una política. Si a vos te va bien, a mí me va bien, y vos ganás vos y yo gano. ¿Sí? Es el ganar, ganar. Ganamos todo, digamos. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de plusvalía y explotación que están ocurriendo en el mundo, ¿no? En la primera imagen, la que tienen grande, van a ver que hay chicas, digamos, que están cosiendo pelotas allí. Esto ocurre en la India, por ejemplo, donde a las chicas, por ejemplo, tienen dos salidas. O trabajan en alguna empresa, ustedes van a ver que hay empresas transnacionales y trabajan como empleadas, o tienen otra salida que es convertirse ya en... ¿Qué dice ahí? ¿Pueden alcanzar a ver o no? ¿Cuáles son las alternativas que tienen las chicas para vivir ahí? ¿Coser fútbol, dice, o qué? Trabajar en el burdel, o sea, prostituirse. Claro. Es muy fuerte esto, pero bueno, esta gráfica lo muestra. Casos de niños que son explotados, ¿sí? por el poder del capitalismo. Y después también tengo allí al lado, fíjense, una persona que entra a determinada hora, hace su trabajo, se retira a determinada hora, casi le diría todo mecánico, va, trabaja, sale y después cobra su sueldo. ¿Sí? Yo lo que quiero que capten de esta postura sociológica es que se está analizando cómo viven los individuos. ¿Sí? Y a veces como que estamos dormidos y seguimos la corriente. Pero bueno, esto de hacer sociología es tomarnos un poquito de distancia. ¿Qué está pasando? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué está pasando esto a nivel social? O sea, ese conjunto de preguntas me tiene que llevar a una reflexión sociológica, ¿no? Y para eso nos puede ayudar muchísimo estos sociólogos. Bien, vamos a pasar al tercero. A ver cómo estamos de tiempo, sí, ya vamos terminando. Este señor se llama Émile Durkheim, es francés. Los franceses son un poquito complicados con los conceptos, pero vamos a ver rápidamente algunos, como para que ustedes después puedan hacer el práctico. Ustedes van a hacer un práctico comparando los 4 sociólogos que estamos viendo, ¿sí? Así rapidísimo, Durkheim cree que los individuos, ¿sí?, son el resultado de las relaciones sociales. Es decir,
Yo soy como soy debido a que yo estoy metido en una sociedad. Digamos que la sociedad es anterior al individuo. Yo soy salteño porque la sociedad me volvió salteño. Así sería el ejemplo, ¿no? Mi noción de individual sería en relación a todos, ¿sí? También nos habla de la solidaridad social. La solidaridad no la tengo que entender como lo entendemos normalmente en la calle, como ayuda, sino como la fuerza que imprime la sociedad en cada individuo. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un barrio pobre, por ejemplo, y allí me van a imponer una manera de vestirme, una manera de cortarme el pelo, para que yo sea aceptado en esa comunidad. Lo mismo pasa si yo me comienzo a rodear de gente que tiene más dinero. Van a esperar de mí que yo me vista de determinada manera y hable de determinada manera, ¿no? Es decir, la solidaridad social sería esa cohesión, esa fuerza que me hace pertenecer a un grupo social, de la cual no soy libre, porque si estoy metido ahí, básicamente aprendo lo que me pasa alrededor, ¿no? Es el famoso, dime con quién anda y te diré ¿Quién eres? quién eres. Dime con quién te juntas, con qué gente te relacionas, y yo te diré cómo eres tú. O sea, conociendo a tus amigos, podría llegar a conocer cómo eres tú. ¿Estamos? Es como que la gente que te rodea te genera una cierta fuerza típica que acá le llamamos solidaridad social. Supongamos que usted hace gimnasia en casa, pero después decide hacer gimnasia en un gym. ¿Dónde se sentiría más cómodo haciendo gimnasia? ¿En la casa o en el gym? En la casa, Bien. ¿Dónde te daría más ánimos de hacer ejercicio? ¿En la casa o en el gym? en el gym, Porque porque es como que el estar rodeado de personas te presiona a hacer algo o el tener un entrenador. Sin embargo, el estar en la casa, estás solo y, y tiene que ser tu conciencia y tu ánimo de hacer actividad física. exactamente, Es exactamente. como una presión social. Exactamente. Bueno, acá se llama solidaridad social. ¿Sí? En ese sentido es solidario. El estar con otras personas hace que se me facilite hacer las cosas, digamos. Pero ojo, también, yo hablé de hacer actividad física, que es algo bueno, pero si hablamos de mafia, por ejemplo, o si hablamos de droga, también me va a producir lo mismo. O sea, estar con gente mala también me va a hacer sentir como que no es tan malo hacerlo. Así que hay que estar atento a ese tipo de solidaridad, ¿no? Bien, otra cosa importante que hace Durkheim es que cuando estudia la sociedad, él dice, vamos a estudiar a los hechos sociales como si fueran cosas, como si fueran objetos, ¿no? ¿Qué sería un hecho social? Por ejemplo, cuando alguien se persigna. Por ejemplo, las elecciones presidenciales podrían ser un hecho social, una protesta, ¿sí? Podría ser un hecho social, las guerras, los golpes de Estado. La violencia urbana, por ejemplo. Bueno, acá en Salta hay una zona donde están atropellando mucha gente, muchos chicos que salen del boliche. ¿Dónde está pasando eso? Se han enterado, ¿no? Yo la verdad no sé porque hace 1000 años no piso un boliche. O yo tampoco, pero ahí el pasado fue La Roca y hay Ah, policía por sí. todos lados. Ya llevan atropellando un grupo de chicos, una señora que vendía panchos y al marido también que llevaba otro carro. No hay medida de prevención y está habiendo muchos accidentes en esa zona.
y he visto que han puesto conos y la policía está ahí presente. Pero es tremendo el lugar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Pero pasa de que, por ejemplo, cuando fue el accidente de la pareja que los atropellaron, los vendedores de ahí, tuvieron 1 o 2 semanas, por decir 2 semanas, y se perdieron los controles de tránsito. Vuelven a perder los controles de tránsito y ahora vuelve a pasar lo mismo, se vuelven a ver los accidentes. Este fue muchísimo más grave. Y otra vez vamos a verlo 1 o 2 semanas y de vuelta se va a volver a perder. Encima, justo es el caso de que ese fin de semana fue una aglomeración muy grande en esos 2 boliches directamente. Claro. Sí, hay que analizar qué es lo que está pasando, o sea, qué medidas de prevención se toman, qué pasa en la sociedad, o qué pasa con los chicos que les dan el vehículo, no respetan nada, digamos. Una charla no Es me... verdad, porque a ver, se pueden tomar medidas preventivas, pero si la persona no hace un esfuerzo en cambiar o toma conciencia de decir no voy a manejar ebrio, y bueno, ahí ya es como se toman las medidas, pero no es que hacen milagros tampoco. Exactamente, exactamente. Sí, tenemos que analizar eso, o sea, qué está pasando, ¿no? Bueno, sigamos. Uno de los temas que le interesa a Durkheim es, fíjense, el tema del suicidio. ¿Por qué la gente llega a suicidarse, a quitarse la vida? ¿No? Y yo les decía hace rato que la solidaridad social es, digamos, esa presión, esa cohesión que tiene un grupo sobre una persona. ¿Y qué pasa cuando yo enfrento esa cohesión y no quiero pertenecer a ese grupo? Supóngale sería, qué sé yo, que voy al gym, pero toda esa gente a mí no me motiva para hacer ejercicio. Entonces entro en depresión y me comparo con esa gente, digo, no voy a tener ese cuerpo, y por más que lo intente, voy y me deprimo más, y hago dieta, pero no funciona. Entonces, esto puede llegar a acabar con mi vida, digamos. Entonces, desde ese lugar, a Durkheim le interesa el suicidio, porque alguien que no se adecúa a esa cohesión termina en eso, ¿no? En ese suicidio. Hace poco se mató un policía, profe, ¿no? En Orán. Sí, sí. Ah, Pero la cosa más grave, chicos, es que estamos viendo suicidio de niños y de adolescentes. Sí, Eso hay es, mucho suicidio adolescente. sí, es espantoso eso. Y a mí me tocó vivir 2 en los colegios, y lo peor es que el ministerio no tomó las medidas para ir y charlar con los chicos. Si bien hay una parte del ministerio que se dedica a eso, pero no se acercó, digamos. Y los profesores hicieron lo mejor que pudieron para poder contener al resto de los chicos, ¿no? Y yo creo que hay algunas fallas ahí, ¿no? Bien, acá tenía un cuadrito del suicidio, cómo se da. ¿Cuándo puede ocurrir? Por ejemplo, si hay una integración demasiado a un grupo, a una secta, por ejemplo, y en esa secta tienen algún rito de lastimarse o incluso de suicidarse, ese se llama suicidio egoísta. ¿Estamos? O hay algún grupo donde te dicen tenés que sacrificarte por los demás, tenés que ayudarlos hasta el cansancio, y te terminás suicidando para ver mejor al otro, ¿no? Este es típico de una madre, por ejemplo, que trabaja día y noche para darle lo mejor a sus hijos, descuidando su salud, ¿no? Este sería el suicidio altruista. Hablamos del suicidio como esa tendencia donde yo no me estoy integrando y excedo mi parte. Bien, después tenemos el suicidio anómico, ¿sí? Este suicidio anómico significa no me importa ninguna regla, no me importa lo que diga la sociedad, no me importa lo que dicen mis padres. Este es típico, por ejemplo, de la gente que vive en la calle, ¿no? De los lincheras, de la gente que duerme en la calle.
no le importan las normas y hacen lo que ellos quieren, ¿no? El más complicado es el suicidio fatalista, si este ya sería un pensamiento catastrófico, ¿no? Por ejemplo, nunca voy a tener un sueldo, murieron mis padres, es típico de una persona que se victimiza. Nadie me ayuda, estoy solo, esto ya es, no hay vuelta atrás. Cuando uno empieza a pensar así catastróficamente, llegamos a eso, ¿no? Hay que Profe, manejarse con ¿puede ser cuidado. que ese suicidio fatalista haya veces que se dé por decisión propia? Sí, pero significa que en esos casos uno siempre tiene que pedir ayuda. Pero el suicidio fatalista es una exageración, hay que tener cuidado con eso. Son pensamientos exagerados, ¿sí? Básicamente es como que mi sufrimiento es más grande que el tuyo y tú nunca me vas a poder entender, una cosa así. Es como que me cierro, ¿no? Bien, ahí tenemos un poquito más, eso se lo voy a dejar para que lean. Vamos llegando ya al final con Max Weber, que nos habla de tres cositas, la acción social, el cambio social y la burocracia. Fíjense que anteriormente ya vimos el concepto de interacción social, es decir, cómo un individuo se relaciona con otro. En el anterior pensador se llamaba hecho social, y aquí Max Weber le llama acción social. Fíjese cómo va cambiando la denominación, pero se trata de lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué sería la acción social? Es cualquier tipo de proceder humano que significativamente se orienta por la acción de otro. O sea, yo voy a hacer algo por otra persona, ¿sí? Que puede ser ahora o en el futuro. Yo te voy a ayudar a vos, te voy a colaborar a vos en este instante, o voy a hacer algo para que a vos te sirva el día de mañana. Qué sé yo, planto un árbol que yo sé que el día de mañana vos vas a disfrutar su sombra, por ejemplo. Eso sería una acción social. Bueno, hay varios tipos, ahí les puse también, puede ser tradicional, afectiva, o sea, depende qué aspecto de su persona esté trabajando, ¿no? Bien, ¿cómo se daría el cambio social? Aquí en este caso, como se trata de la influencia de una persona a otra, el cambio se daría por un líder, por una autoridad. Cambios sociales en la medida que aparezcan líderes, ¿sí? Una autoridad nueva. Ya terminando con este pensador, él nos habla de la burocracia. Yo sé que esa palabra uno la relaciona, ahí está con el dibujito, fíjese, con mucho papeleo, ¿sí? Cuando uno dice, son muy burocráticos, dice. Pero vamos a tomarlo aquí como una secuencia de orden para que la ayuda sea adecuada y sea ordenada, ¿sí? Por ejemplo, si yo inscribo a un chico en el colegio, le voy a pedir la libreta, el pase, va a ser papeles, pero me van a servir para que yo lo pueda ayudar. Me va a decir de qué colegio viene, a qué curso pasa, si tiene alguna dificultad. O sea que aquí la burocracia sería una forma de orden, ¿sí? Una forma de orden de la ayuda. Bueno, acá le puse también en síntesis cómo se llevarían los cambios, ¿no? ¿Qué entienden? Sintetizando un poco, ¿qué es el cambio social? Hago hincapié en este concepto porque es fundamental, tanto la interacción en la sociología como el cambio social. Y allí lo podemos ver, ¿no? Para Marx, el cambio social es un conflicto, o sea, cada vez que hay un conflicto, la sociedad cambia. En Emil Durkheim tiene que ver con la cohesión, o sea, con la fuerza que el grupo imprime al individuo. Si un grupo me imprime mucha fuerza, entonces las cosas cambian. Y con Weber vimos que las ideas que tenga el líder puede hacer el cambio social. ¿Qué pensador me estaría faltando ahí? Comte. Conte. Comte. ¿Y cómo se daría el cambio con Comte? ¿Qué dicen ustedes?
¿Se acuerdan que hablaba de la ley de los 3 estadios? Y yo, ¿qué pasaba con mi cabeza? Pensaba un pensamiento mágico, después razones y después me volví científico. Y como ustedes, ¿qué les va a pasar a medida que vayan creciendo? Pasaron de niño a adolescente y ¿qué les sigue después? La adultez. Entonces, La adultez. Se van a convertir en personas maduras. ¿Sí? Ujú. Entonces, encante tiene que ver con eso, ¿no? Con que voy a madurar, con que voy a evolucionar, con que me voy a desarrollar. O sea que el cambio sería desarrollo. ¿Vamos? Bien, ya terminando, les voy a dejar 2 tareas. Una para cotejar que lean los textos que yo he subido a la plataforma. Voy a dar un cuestionario. Y esta tarea que era el cuadro comparativo, vamos a poner a los pensadores. Yo les voy a dar el cuadrito y vamos a ir comparando. Por ejemplo, cómo le llama Augusto Comte a la interacción, Emil Durkheim cómo le llama a la interacción, cómo es el cambio en cada uno. ¿Sí? Es un cuadro sencillo, no se preocupen, es bastante simple. Bueno, ¿alguna duda más que tengan? ¿lo sube, profe, al Power a la plataforma? Sí, sí, va a estar el pago en la plataforma, no se preocupen. Estuve leyendo muchos de los comentarios que hicieron en el foro, y entendieron muy bien la consigna, así que los felicito. Algunos relatos fueron muy fuertes, les digo. Me encantan las palabras que usan, y muy emotivos fueron en realidad, ¿no? Pero veo que tienen esa mirada sociológica, tienen esa reflexión sobre la sociedad, lo cual a mí me sirve muchísimo, les digo, porque vamos a entender mucho más rápido esta materia. Bueno, chicos, los voy dejando, que tengan una buena semana, ¿sí? Nos vemos la Igualmente, próxima. profe. Igualmente, profe, cuídese, buenas noches. Hasta luego. ¿Se cortó? ¿Puede usted cortarla? Acá la cortó, ¿no? Sí, por favor. Salir Salir de la... de la llamada. ¿Pero tengo que poner antes grabación? ¿O cómo es? No, Vale, pongo ahí salir de la llamada. salir de